Julio Iglesias no fue solo un cantante, fue un mito viviente, una leyenda tejida con los hilos de la pasión, del éxito y de una sensibilidad que cruzó océanos. Pero detrás de su sonrisa impecable y de sus trajes perfectamente entallados, se escondía un hombre marcado por heridas profundas. Y lo que muy pocos sabían es que su destino tomaría un giro tan brutal, tan repentino, que estremecería al mundo entero. Julio, aquel joven madrileño que soñaba con ser futbolista profesional, sufrió su primer golpe del destino a los 20 años. Un accidente de tráfico lo dejó paralizado, postrado en una cama sin poder mover las piernas. Aquello que parecía ser el fin, fue el principio de todo. La música entró a su vida como una tabla de salvación, y con una guitarra en la mano, transformó su dolor en melodía. Así nacía un ídolo. Un hombre que convirtió la tragedia en arte. Pero nadie sospechaba que ese no sería su único descenso a los infiernos. Durante décadas, Julio conquistó el planeta. Con más de 300 millones de discos vendidos, fue el artista latino más exitoso de todos los tiempos. Cantó en 14 idiomas, llenó estadios en todos los continentes y sedujo a reinas, actrices y aristócratas. Era el amante universal. El caballero de voz susurrante. Pero en la intimidad de sus mansiones en Marbella, Miami o Punta Cana, el silencio le gritaba verdades que él se negaba a escuchar. Su vida, tan brillante por fuera, escondía un abismo que crecía con cada aplauso. Con el paso de los años, su salud comenzó a resquebrajarse. Primero fueron problemas en la espalda, luego en la cadera. Las operaciones se multiplicaban, pero él, testarudo, seguía subiendo a los escenarios como si nada ocurriera. Hasta que un día, el silencio fue absoluto. Julio desapareció de la vida pública. Sin explicaciones. Sin despedidas. Los rumores empezaron a circular: Alzheimer, Parkinson, depresión profunda. Pero nadie lo sabía con certeza. Y su entorno, hermético, solo alimentaba el misterio. Hasta que un día de mayo, el mundo se paralizó con una noticia inesperada: Julio Iglesias había sido internado de urgencia en una clínica de Houston, en estado crítico. Su familia, rota por el dolor, mantenía el más estricto silencio. Pero los detalles empezaron a filtrarse: una enfermedad degenerativa lo había consumido en secreto. Una enfermedad cruel, fulminante, que lo había reducido a una sombra de sí mismo. Aquella voz que cantó "Me olvidé de vivir" ahora luchaba por respirar. Aquellos ojos que enamoraron al mundo, ahora estaban perdidos en la niebla del olvido. La prensa internacional se volcó sobre la tragedia. Viejas imágenes de Julio caminando con dificultad, ayudado por asistentes, comenzaron a circular. Fans en todo el mundo encendían velas, organizaban vigilias, oraban por el hombre que les había regalado la banda sonora de sus vidas. Pero la realidad era más dura de lo que nadie podía imaginar. Julio, el invencible, estaba muriendo lentamente. Y lo más desgarrador, él lo sabía. En un documento inédito que salió a la luz tras su hospitalización, se descubrió que Julio había dejado cartas escritas a cada uno de sus hijos. En ellas, se despedía con una ternura infinita, pidiendo perdón por sus ausencias, sus errores, sus silencios. También dejó instrucciones precisas sobre su legado musical. No quería homenajes pomposos. Quería que lo recordaran como lo que fue: un hombre que amó, que sufrió, que luchó contra el tiempo, y que finalmente se rindió, con dignidad. El clímax de esta tragedia llegó la mañana del 21 de mayo. A las 7:43, hora local, Julio Iglesias exhaló su último suspiro, rodeado por sus hijos y por su exesposa Isabel Preisler, quien viajó de urgencia para estar a su lado. No hubo cámaras. No hubo flashes. Solo un susurro, como sus canciones. Un adiós tan íntimo, tan humano, que dolía en lo más profundo del alma. Las redes colapsaron. En Madrid, su ciudad natal, miles de personas se reunieron frente a su antigua casa del barrio de Chamartín. En Latinoamérica, estaciones de radio interrumpieron su programación para rendirle tributo. Y en Filipinas, Japón, Rusia, Francia, el luto fue global. Porque Julio no era solo un artista. Era parte del alma del mundo. Pero como en toda gran tragedia, el misterio no terminó con su muerte. Días después del anuncio oficial, un periodista español reveló una carta sellada que Julio había dejado a su representante. En ella,
Confesaba un secreto que había ocultado durante más de 40 años, una hija no reconocida, fruto de un amor fugaz en Argentina, que él siguió de lejos durante toda su vida, sin atreverse nunca a acercarse. La miraba desde la sombra, escribía, y en cada canción mía, ella estaba ahí, aunque nunca lo supo. El país se estremeció. La prensa intentó localizar a la misteriosa mujer. Y cuando finalmente apareció, una profesora de música de Mendoza, de 42 años, el parecido físico era innegable. El test de ADN, pedido por la familia Iglesias, confirmó lo impensable. Julio había dejado este mundo con un secreto guardado en lo más hondo de su corazón. Un secreto que ahora, más que una mancha, era una prueba de su humanidad compleja y profunda. Su funeral fue sobrio, tal como lo pidió. En un rincón tranquilo del cementerio de San Isidro, bajo un olivo centenario, reposan ahora sus restos. No hay mármol ostentoso, ni estatuas doradas. Solo una frase grabada con sencillez. A mi manera. Julio Iglesias fue más que un ídolo. Fue el espejo donde millones vieron reflejadas sus emociones. El amante imposible. El poeta de la nostalgia. Y aunque su final haya sido devastador, oscuro y profundamente humano, su legado trasciende el tiempo y el olvido. Porque mientras haya una canción suya sonando en algún rincón del mundo, Julio seguirá vivo. Y cada nota, cada verso, será un eco eterno de un hombre que lo dio todo, incluso su alma. Pero incluso después de su muerte, la figura de Julio Iglesias no encontró descanso. El mundo no estaba preparado para dejarlo ir. Los homenajes se multiplicaban. Se organizaban conciertos tributo en Miami, Madrid, Buenos Aires, París, donde artistas de todas las generaciones interpretaban sus canciones más emblemáticas. La vida sigue igual, hey, me olvidé de vivir. Y mientras su voz volvía a sonar, una pregunta quemaba en los labios de millones de personas: ¿cómo un hombre tan grande, tan adorado, pudo morir en silencio? Muchos comenzaron a revisar sus antiguas entrevistas. Y de pronto, frases que parecían inocentes cobraban un nuevo sentido. Como aquella vez, en un programa francés, en la que mirando al horizonte murmuró: he amado mucho, pero he estado muy solo. Julio, el seductor, el conquistador incansable, vivió atrapado en una soledad dorada. Y en el fondo, parecía saber que su esplendor tenía fecha de caducidad. Él mismo lo había anticipado en sus letras, como si supiera que algún día, cuando ya nadie lo esperara, el telón caería de forma implacable. Sus hijos, profundamente conmovidos, rompieron el silencio días después del entierro. Enrique Iglesias, con la voz rota, dijo ante las cámaras: mi padre no fue perfecto, pero fue un gigante. Vivió a su manera. Murió fiel a su silencio. Y nos dejó el más hermoso de los legados, el coraje de seguir adelante con dignidad. Una ola de emoción recorrió el planeta. Porque detrás del mito, había un padre que amó a su manera, con torpeza quizás, pero también con intensidad. Los medios revelaron que Julio dejó grabadas más de 80 canciones inéditas, muchas de ellas escritas durante los últimos años de su vida, encerrado en su casa de República Dominicana, cuando ya no podía caminar con facilidad, pero aún podía cantar con el alma. En ellas, hablaba del tiempo, del perdón, de la muerte como una amante silenciosa. Sony Music anunció que publicaría estos temas en un álbum póstumo titulado Susurros del Alma, previsto para diciembre, en el aniversario de su nacimiento. El mundo espera con ansias ese último regalo. Porque será su forma de hablar desde el más allá, de abrazarnos una vez más con su voz de terciopelo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El Vaticano, a través del cardenal español Álvaro Serrano, pidió que se considerara a Julio Iglesias para recibir un homenaje post-mortem por su contribución a la paz cultural entre pueblos. La música de Julio, declaró el cardenal, fue un puente entre lenguas, religiones y corazones. Unió a millones con palabras de amor y esperanza. Su voz fue un instrumento de reconciliación en un mundo dividido. Era la primera vez que se proponía algo así para un artista popular. Y aunque no fue una canonización, sí fue una consagración. Un reconocimiento celestial a un hombre que, con sus imperfecciones humanas, tocó lo divino a través de la música. Mientras tanto, la casa donde nació, en el número 8 de la calle del Doctor Esquerdo, en Madrid, se convirtió en lugar de peregrinación. Decenas de admiradores dejaban flores, guitarras, cartas escritas a mano, discos antiguos.
Algunos lloraban. Otros cantaban. Y todos coincidían en una frase que se volvió lema. Julio no se fue. Julio está en nosotros. En las universidades de música, comenzaron a surgir cátedras dedicadas exclusivamente al estudio de su obra. Se analizaban sus letras, sus modulaciones, su capacidad de convertir lo cotidiano en eterno. Porque Julio no solo cantaba. Julio confesaba. Cada canción suya era una cicatriz abierta. Un suspiro. Un pedazo de alma. Y entonces, cuando todo parecía dicho, la noticia más impactante aún estaba por llegar. Una periodista de investigación, Laura Guillén, que llevaba años rastreando la vida íntima del artista, publicó un libro titulado El último secreto de Julio Iglesias, donde revelaba que durante su aislamiento final, Julio mantenía largas conversaciones grabadas con un sacerdote dominicano. En ellas, hablaba de su arrepentimiento, de su miedo al olvido, de su deseo de redención. He amado el mundo, decía Julio con voz apagada, pero olvidé amar mi alma. Ahora que siento que el final se acerca, solo quiero que Dios me cante una canción de cuna. Este testimonio estremeció a todos. Porque demostraba que incluso los ídolos sangran. Que los dioses de la música también tiemblan ante la eternidad. Y que detrás del mito había un hombre de carne, hueso y lágrimas. Julio Iglesias, el hombre que cruzó el mundo con una rosa en la mano y una canción en los labios, murió de pie. Con elegancia. Con la melancolía de quien supo que todo lo que brilla también se apaga. Pero lo hizo dejando una estela de belleza que ningún olvido podrá borrar. Hoy, sus canciones siguen resonando en los taxis de Ciudad de México, en las playas de Italia, en los balcones de Andalucía. Una voz que atraviesa generaciones, que consuela, que enamora. Porque Julio no fue solo una estrella. Julio fue el firmamento entero. Y mientras el mundo siga girando, mientras un corazón roto busque consuelo en una melodía, la voz de Julio Iglesias seguirá ahí, susurrando desde el más allá, como una caricia que nunca muere. Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias fue sinónimo de éxito, lujo, pasión y conquista. Pero tras las luces brillantes del escenario y los aplausos ensordecedores, se ocultaba una verdad más amarga, una tristeza que el mundo ignoraba, y que con el paso del tiempo se transformó en un pozo profundo de soledad y desesperanza. Porque Julio, a pesar de haberlo tenido todo, terminó perdiendo lo más esencial, la paz interior. En sus últimos años, retirado en su mansión de Punta Cana, Julio Iglesias se enfrentó a una decadencia física que lo golpeó como un relámpago en cielo despejado. La voz que alguna vez hizo temblar corazones empezó a quebrarse. Su andar elegante se tornó lento, inseguro. Problemas de movilidad, dolores constantes, y una fatiga inexplicable lo fueron aislando. Amigos cercanos confesaron que apenas salía de su habitación. Y cuando lo hacía con una mirada perdida, como si algo dentro de él se hubiese apagado. Pero lo que más lo destrozó no fue el cuerpo, sino el alma. Julio era un hombre de emociones fuertes, pero también de silencios largos. El distanciamiento con algunos de sus hijos, especialmente con Enrique, fue una herida que nunca cerró del todo. Aunque públicamente intentaron mostrarse cordiales, los murmullos siempre apuntaron a una relación tensa, fría, marcada por viejos resentimientos. Me duele que mi hijo no cante conmigo, confesó Julio en una entrevista, con una sonrisa forzada y los ojos cristalizados. Era más que una frase, era un grito ahogado. A eso se sumó la sensación de haber sido olvidado. Años atrás, Julio llenaba estadios. Ahora, los jóvenes no lo reconocían en la calle. Las nuevas generaciones hablaban de otros ídolos, mientras su música quedaba relegada a la nostalgia de los mayores. Para un hombre cuyo ego se alimentaba del reconocimiento, esa indiferencia fue una puñalada lenta. No lo decía, pero lo sentía. En el silencio de su hogar, el eco de su propio nombre comenzaba a desvanecerse. Y luego vino la enfermedad. Aunque nunca se confirmó públicamente, cercanos aseguraron que Julio recibió un diagnóstico devastador a finales de 2023. Una condición degenerativa, cruel, que lo dejaría postrado. Fue entonces cuando decidió desaparecer del ojo público. Cerró compromisos, canceló entrevistas, rechazó homenajes. Solo algunos amigos sabían la verdad, Julio estaba muriendo en vida. Cada día era una batalla contra el dolor, contra la fragilidad, contra la idea insoportable de no poder volver a ser el mismo.
Una tarde, según relata una persona de su entorno, Julio se sentó frente al piano y tocó unas notas torpes. Luego murmuró: «He llenado escenarios en 80 países, pero esta sala vacía me rompe el corazón más que cualquier crítica». Era un testamento íntimo. Una confesión cruda del hombre que, tras décadas de fama, solo deseaba volver atrás y abrazar a sus hijos más tiempo, decir «te amo» con más frecuencia, vivir más despacio. Sus días se volvieron monótonos. Su única compañía era la música suave de fondo, sus recuerdos y sus arrepentimientos. Se aferraba a las cartas viejas, a las fotos enmarcadas de sus padres, a los dibujos de sus hijos cuando eran pequeños. Cada objeto era un ancla emocional. Un intento desesperado por no desaparecer del todo. Lo más desgarrador es que la tragedia no llegó poco a poco. Fue de golpe, sin aviso. En cuestión de semanas, su salud se deterioró rápidamente. Su voz, antes majestuosa, se redujo a susurros apenas audibles. Sus manos, que tantas veces habían acariciado micrófonos y mujeres, temblaban. Y sus ojos, aquellos ojos seductores, se apagaron lentamente, como velas que se consumen sin ruido. El mundo supo de su partida con estupor. Nadie lo esperaba. Y, sin embargo, Julio ya se había despedido mucho antes, en silencio, en soledad, con el corazón cargado de dolor por todo lo que no pudo enmendar. Su vida, tan gloriosa, terminó marcada por una tristeza insondable. Hoy, quienes lo amaron verdaderamente saben que detrás del ídolo hubo un hombre profundamente herido. Julio Iglesias no solo murió por su enfermedad, murió de nostalgia, de ausencias, de silencios. Y esa es la tragedia más humana de todas. Julio Iglesias, un nombre que resuena en cada rincón del mundo hispanohablante, ha sido durante décadas un símbolo de éxito, talento y romanticismo. Sus canciones han sido la banda sonora de millones de vidas, su voz una caricia que ha atravesado generaciones. Pero detrás del ícono, detrás de la fama y los escenarios colmados, se esconde una historia humana profunda, marcada por una tragedia que llegó de manera rápida, inesperada y desgarradora. Hoy, más que nunca, es momento de detenernos a mirar con compasión y amor la vida de este hombre que tanto nos dio, pero que también sufrió en silencio. Es fácil quedarse con la imagen brillante del artista que conquistó el mundo con su voz, pero pocos conocen el dolor que Julio Iglesias llevó consigo en sus últimos años. La tragedia que lo golpeó no fue gradual ni anticipada, fue un golpe fulminante que le arrebató la salud, la fuerza, y en cierto modo, la alegría de vivir. En cuestión de semanas, aquel hombre que llenaba estadios y sonreía ante las cámaras, comenzó a enfrentarse a una realidad dura, cruel y solitaria. Su cuerpo, alguna vez fuerte y lleno de energía, se debilitó y su espíritu se vio amenazado por un sufrimiento invisible para muchos. Esta situación nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa la vida detrás del brillo y la fama. Porque no importa cuán alto lleguemos, ni cuán fuerte sea nuestra voz, la vulnerabilidad es un común denominador que nos une a todos como seres humanos. Julio Iglesias, a pesar de ser una leyenda viva, no estuvo exento de las tormentas de la vida. Su caída fue rápida y dejó a todos desconcertados, pero sobre todo nos deja un mensaje claro: detrás de cada historia de éxito, puede haber un dolor profundo que necesita ser reconocido y comprendido. Por eso hoy, más que rendirle homenaje a su talento, queremos hacer un llamado urgente a la empatía y al amor. Invitamos a todos a mirar más allá del artista, a reconocer el ser humano que sufrió, que enfrentó una enfermedad y un destino implacable con valentía, pero también con la tristeza que solo la soledad puede traer. Que nadie juzgue la lucha que alguien libra en silencio. Que recordemos que, incluso quienes parecen invencibles, pueden estar pasando por momentos de desesperación y necesidad de apoyo. En un mundo donde a menudo la fama y el éxito se valoran por encima de la salud emocional y física, la historia de Julio Iglesias nos recuerda que todos necesitamos compasión. Que el cariño y la comprensión son fuerzas poderosas que pueden aliviar dolores invisibles. Que mostrar amor a quienes están en crisis no es solo un acto de bondad, sino un acto de humanidad. La vida de Julio no solo es un legado de música y gloria, sino también una lección sobre la fragilidad humana. Su biografía, marcada por la tragedia súbita y el sufrimiento, debe inspirarnos a ser más conscientes y sensibles con quienes nos rodean. A no olvidar que detrás de cada sonrisa pública, puede haber una batalla interna. Que el respeto y la ternura son regalos necesarios para quienes atraviesan tiempos difíciles.
a los fanáticos, a las nuevas generaciones que lo admiran, y a cualquiera que alguna vez haya sentido el poder de su voz, les pedimos que honren su memoria no solo con recuerdos felices, sino con actos concretos de amor y solidaridad. Que la historia de Julio Iglesias sea un llamado a la comunidad global para construir puentes de comprensión y apoyo mutuo. Que inspire a quienes están en la oscuridad a buscar ayuda, y a quienes están en posición de brindar amor, a hacerlo sin reservas. Porque la tragedia que golpeó a Julio fue un recordatorio brutal de que la vida puede cambiar en un instante, y que nadie está exento del dolor. Pero también nos enseña que el amor y la empatía pueden ser faros en la tormenta, luces que guían hacia la esperanza y la sanación. Hoy, más que nunca, Julio Iglesias merece nuestro respeto profundo, nuestra admiración por su valentía, y nuestro amor sincero. Que su historia nos conmueva, nos una y nos impulse a ser mejores seres humanos. Que recordemos siempre que detrás de cada estrella hay un corazón que late, siente y necesita ser cuidado. Así, en memoria de Julio Iglesias, hagamos un pacto de humanidad, amemos más, juzguemos menos, y abramos los brazos para abrazar a quienes enfrentan sus propias tragedias, rápidas y abrumadoras como la suya. Porque en ese gesto de amor está el verdadero homenaje a su legado, y la esperanza de que nadie tenga que enfrentar el dolor en soledad.